Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otro jueves con nosotros en este podcast de la magia de la percepción, con un episodio, además de padrísimo, muy interesante, en donde vamos a tocar fibras. Creo que también puede ser algo de un poco de dolor, de sorpresa y sobre todo de mucho conocimiento que queremos transmitirles, tanto Dani como yo, que hay que ver el cuerpo de una forma diferente. Acuérdense que este podcast siempre trata de aportarles que cambien su percepción. Entonces, hoy tenemos un súper invitado, que es el doctor Daniel Salas, que viene con nosotros, es ginecólogo, ginecobstetra. Gracias por lo que me explicaste de ginecología y ginecobstetricia. Y pues viene a compartir con nosotros por qué hoy en día a las mujeres les está costando tanto trabajo embarazarse, porque tanto la mujer está perdiendo cierta sabiduría que veo que empiezan a querer recuperar, como tú las estás acompañando y muchas cosas más. Así que bienvenido Dani. Gracias Ani por este espacio, gracias por la invitación, gracias es un honor para mí estar compartiendo con ustedes lo que hacemos y pues gracias. Gracias a ti y empiezo yo por dar las gracias. Yo doy gracias el día de hoy a nuestra gran sincronía de haberlos conocido a ti y a Jimé, tu esposa. Coincidimos nosotros en el Camino de Santiago en el 2022, ¿verdad, Dani? En el 2022. En el 2022, y cuando supe que, ya les he platicado en otros episodios, que a mí me encanta la medicina, tengo como un médico frustrado dentro de mí, así que le me ha encantado ser pediatra. Y cuando supe que eran médicos, tú y Jimé, tu esposa, me acuerdo que pues nos tocaba varios tramos platicar y se me hacía padrísimo que preguntaran cosas de la emoción, ¿te acuerdas? De qué pasaba y etcétera. Sí, recuerdo muy bien que pues en varios tramos platicamos de lo que hacíamos, de cómo era la forma en que trabajábamos. Nos compartías que la emoción tiene mucho que ver con los síntomas y fuimos, pues ahí se formó un chat bien padre que se llama Detrás del Síntoma, que es ahí en donde nos damos tips, nos compartes libros y a partir de eso pues hemos empezado a trabajar en tratar diferente a las pacientes, los síntomas, investigar un poco más sobre las emociones. Sí. Y eso nos ayuda un montón. Ya, lo sé. Y nos hemos ayudado mucho, creo, porque yo he aprendido muchísimo de ustedes, pero yo me acuerdo que le decía a Gerardo, que como él te dice, es nuestro gine de confianza, te dice, me da mucha risa que Gerardo te diga así. Y me acuerdo que yo le decía a Gerardo muy emocionada, y yo, me están preguntando más de, no sé, me da lo mismo, si era placenta previa, ¿de qué tiene que ver con las emociones? O lo que fuera, ¿no? Así de toxemia y de cosas. Yo decía, qué bueno, ya está como viendo otra parte, porque creo que la parte médica está muy entrenada siempre como a la parte, pues a lo clínico, a solamente ver el cuerpo físico. Entonces yo me emocionaba muchísimo con ese chat que hicimos los tres, Jimé, tú y yo, y era como padrísimo saber que algo podía dejar en ustedes. Sí, la realidad es que dejó mucho porque, pues, bueno, yo venía en un camino donde más o menos, bueno, mi práctica estaba muy enfocada en la integridad, en poder encontrar ese equilibrio entre las emociones y la enfermedad, ¿no? Entonces, ya cuando nos encontramos contigo y platicamos, pues yo le encontraba muchas respuestas a veces de, oye, ¿por qué pasó esto con este paciente? No, pues investígale por acá. Y investigábamos y sí era, realmente daba la emoción al síntoma, ¿no? Entonces, sí empiezan a coincidir cosas y pues yo, mi gratitud, Dani, es esa, el día de hoy. Esa coincidencia que tuvimos, esa sincronía que tuvimos en el Camino de Santiago, que nos haya podido tocar caminar juntos tanto tiempo, tantas horas con ustedes y aprender tanto de ustedes y haber aportado también algo y qué bonito que puedas llegar a muchísima gente más. Esa es mi gratitud del día de hoy y un saludo a Jimé también, a nuestra Jimé. Y ¿de qué das gracias el día de hoy para empezar? Yo doy gracias también por estar aquí, por coincidir, por poder compartir. Y doy gracias por haberlos conocido. Ay, gracias, Dani. Pues vamos empezando entonces con este tema que yo creo que hoy en día es cada vez más pues habitual o más
no sé si está como en el top 10 de las pláticas de por qué las mujeres hoy en día no se pueden embarazar, por qué se les está complicando tanto, por qué ha sido como hoy en día algo que antes nuestras antepasadas no lo vivían. Sí. Pero para que nos puedas hablar de eso, primero compártenos, que yo sé un poco porque conozco tu historia, pero me gustaría que la conocieran. ¿Cómo fue que tú diste con esta parte que algo ya dijimos ahorita del camino, pero cómo empezaste a abrir tu mente y tu corazón, que ojalá que cada vez haya más médicos que se den cuenta que esto no es como, ay, como qué chafa, que está viendo la emoción, sino es algo que les va a enriquecer muchísimo cuando detrás del síntoma pueden ver la parte. ¿Cómo fue que conectaste la medicina con las emociones, el cuerpo físico Ok. con el cuerpo emocional? Bueno, el inicio de mi camino fue cuando terminé la especialidad. Yo hice una especialidad en ginecobstetricia y cuando terminé la especialidad me mudé a México. Ahí empecé a trabajar con un doctor que pues me impresionaba mucho que veía a los pacientes de forma bien integral. O sea, veía siempre a todas las pacientes llegaban y les preguntaba, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Siempre su primera pregunta era, ¿cómo has estado? Eh, Emocionalmente, ¿cómo te sientes? Entonces yo decía, pero se está desviando de la consulta, ¿no? Al principio pues, yo iba saliendo y estás educado a ser muy técnico, estás educado a ser protocolario, entonces me empezó a gustar cómo, y empecé a ver cómo mejoraban las pacientes cuando las escuchabas, cuando escuchabas esas emociones que te querían compartir, porque a veces se van a compartirte muchas emociones y eso mejora bastante. Y es más, si hay que dar algún tratamiento, el tratamiento mejora muchísimo la eficacia cuando se trata de la parte emocional. Entonces, bueno, yo empecé con él, era un doctor muy famoso en México, en la Ciudad de México, y bueno, también con él aprendí, aparte de esto de ver de forma integral a las pacientes, aprendí muchísimo sobre la atención del nacimiento, que es lo que más hago en la actualidad. Respetar el nacimiento, respetar los procesos. Él fue mi maestro en ese sentido. Y bueno, y también pues mucha influencia de Jimena, de mi esposa, que también le apasiona los cursos, leer y pues me he empapado mucho con eso y por eso ha sido como este caminito, ¿no? Pues qué bueno, pues hasta donde esté ese doctor hay que mandarle mucha gratitud, porque sembró una semilla en ti que vieras algo más que solo la parte física y ahorita hasta lo apunté que dije, no se me vaya a pasar decirle esto. ¿Sabes qué? Una película que a mí tocó muchísimo mi corazón y que me impactó mucho, que después tuve la oportunidad de tomar un seminario con él, fue con Patch Adams. Ah, ¿Viste la película de Patch sí, sí, Adams? claro, Yo claro. no hay un solo médico que no se la recomiende. Yo, por favor, véanla. Porque me acuerdo que en esa película, y también, bueno, cuando tomé el seminario con él, me acuerdo que él hablaba mucho de, pregúntale cómo se llama, pregúntale cómo se siente, que desde hace cuánto tiene este padecimiento, y llegaban y la cama 14, ¿cómo se llama la de la cama 14? Y todos Sí, voltean sí, como de, sí. ¿y qué te importa el nombre? Lo que importa es que el padecimiento, el diagnóstico, el tratamiento y ya, ¿no? Entonces, yo también lo tengo súper comprobado porque yo me dedico a esto constantemente, Sí, sí, sí. pero qué bueno que fue alguien que sembró una semilla en ti. Sí, y a partir de que estuve con el doctor, pues ya nació nuestra hija y nos mudamos a Colima y pues acá he ido aprendiendo pues sobre la marcha, he ido aprendiendo muchísimo, pero bueno, no perfeccionando, pero informándonos más para poder dar una atención pues más respetada, ¿no? Qué bueno, pues Y- qué bueno y qué bueno que tocó tu corazón. Y si por ahí les late las películas, les gusta, les recomiendo muchísimo la película de Patch Adams. Y conocerlo a él también es todo un personaje. Son personajes. De hecho, en el seminario se te dan tu Sí, tu nariz roja naricita. y todo. Sí, sí, sí. Oye, y platícanos, Dani, si en algún momento tú sientes que has pagado algún precio o crees que ha sido difícil para ti en tu carrera salirte de lo convencional, lo que tú dices, ¿no? De los protocolos tan Ok. establecidos, de tanto tiempo, de tantos años, de cómo se lleva la medicina y que de repente, ahorita les platicarás como estos partos, ¿cómo tú les dices? Partos amables o partos, ¿cómo? Son partos respetados o Partos respetados, humanizados. humanizados. Bueno, sí, esta etapa que tuve donde conocí a este doctor que te cuento, pues sí fue muy difícil porque tuve que desaprender muchas cosas que había aprendido,
que tienes que hacer de forma protocolaria en las especialidades. Y esto se hace por como tener seguridad para los médicos de que no vaya a pasar algo. Entonces tienes que aprender cuando cambias la forma de ver cómo son pues algunos padecimientos, simplemente el embarazo o el parto, puedes empezar a confiar pues, en el poder que tiene el cuerpo de la mujer. Y si confías, realmente suceden las cosas. El cuerpo de la mujer es maravilloso y tiene el poder pues, primero de generar vida, de sin intervenir, tener un De que parto, llegue la vida a través de de él. lactar. Entonces, es una maravilla. Entonces, eh, sí, sí fue difícil hacer el cambio, el cambio porque al principio cuando veía al doctor que atendía los nacimientos decía, pero ¿por qué apagan las luces, no? Porque el doctor quiere que todos estemos en silencio, Claro, para que, claro, porque para él que se está, genere un ambiente de seguridad, ¿no? no, y ahorita que dices, claro, el bebé está en un ambiente, además de cálido y de Ajá, todo eso, también está en la oscuridad total. Entonces, sí, para sí, que no sí. sea como un impacto fuerte, claro. Sí, y aparte, bueno, ponían aromaterapia y había dulas ayudando a la mamá a tener un parto. Entonces yo decía, pero ¿por qué por qué tanta cosa, no? Al final ves los beneficios que se generan pues, al poder respetar todos los procesos y es cuando lo vas aceptando y vas confiando, ¿no? Pues, Entonces, ese ¿y cómo es un parto de estos que tú dices? ¿Cómo es? ¿Cómo es o sea, cuando no hay ningún padecimiento, cuando no hay ninguna ajá, cuando complicación, cuando no viene, ajá. me imagino, ¿no? Sí, Sentado, cuando viene de sí, cuando cabecita y viene de cabecita, sí. son embarazos de bajo riesgo, bueno, estos nacimientos se respetan todos los tiempos del bebé, se respeta el momento en que decide nacer, eso es una, y se respeta pues todo el proceso que lleva la mamá para tener un parto, ¿no? Que es tener contracciones, que las contracciones se vayan acercando Pues para que pueda en expulsar. un parto respetuoso, así, no hay intervención de oxitocina, por ejemplo, No, para que haya nada, contracciones, nada, nada, nada. No, si es nada, muy necesario, se puede utilizar, pero regularmente no se utiliza. nada. Entonces, bueno, eso para mí fue difícil hacer el cambio porque pues vienes con muchos protocolos. Me estresaba que no tuviera, por ejemplo, suerito. Me Claro, estresaba que no esté muchísimo. canalizada para cualquier Sí, sí, cosa. sí. Y bueno, al final lo vas viendo que funciona y vas confiando, ¿no? Y bueno, el precio que tenemos que pagar cuando hacemos las cosas diferentes, hay veces que hay que tener más paciencia, hay que invertir un poco más de tiempo, por ejemplo, en vigilancia, este tipo de nacimientos, tienes que invertir más tiempo, Claro, tienes que no puedes estar, programar tus salidas, tus esa- llegadas y tus todo de de todo, repente ¿no? si pasa eso, entonces ese es el precio que pagas al hacerlo diferente. Sí, claro. ¿Y en qué crees que consiste, Dani, que hay tanta, pues no estoy diciendo que se esté perdiendo la sabiduría de la mujer, porque creo que hay una parte que está no despertando, recordando esa ¿No? sabiduría, pero en esta parte de ser mamá sí creo que está cada vez más técnico, Ok. más perdiendo lo artesanal, Mm. por así decirlo. ¿Por Bueno, qué crees que sea? bueno, creo que vivimos en esta época moderna, vivimos muy rápido, vivimos pues, con estos estímulos constantes de estrés. Creo que creo que ha ido generando una distracción sobre esta maravilla que les contaba ahorita, que es el cuerpo de la mujer para poder generar cosas, para poder parir, para poder lactar. Entonces, yo siento que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta pues, o no somos conscientes de que el cuerpo, pues, lo puede lograr, ¿no? Sabe hacer su trabajo Sí, perfectamente. Sí, sí creo que estamos ya tan en este de la inmediatez, como en ujú, este proceso de la inmediatez de claro, absolutamente todo, a ¿no? un clic tienes De todo, ¿no? todo, exactamente. Entonces queremos que hasta los hijos lleguen así y hasta Sí, los sí, sí. niños se puedan programar de formas tan, pues no sé si la palabra es frías, pero sí creo que puede ser un poco Sí, así. sí, puede ser un poco así y bueno, y es parte, yo creo que esa es una de las causas de porque bueno, no es como decías, no es que se pierda la sabiduría, ahí está, pero a lo mejor estamos un poco Sí. distraídos o viendo hacia otra parte. Sí, sí creo eso. ¿Y tú crees que los bloqueos emocionales, tú que pones atención en la parte emocional, los bloqueos emocionales de la mujer
pueden afectar el que se pueda dar una concepción? Sí, bueno, lo que yo he visto en mi práctica es que ya que descartamos todas las causas posibles de infertilidad, ya sean atómicas, eh, hormonales, infecciosas, inmunológicas, ya que se descarta todo el abanico de posibilidades de infertilidad y dices, oye, pues no tiene nada. ¿Me las mandas a mí? Sí, regularmente yo trato de indagar, ok, a ver, ya Sí. no tenemos ninguna respuesta en los exámenes que hemos hecho. Bueno, y es bien, casi siempre que trato de indagar en la parte emocional, encuentro algo. Entonces cuando ya se las mando, pues. Pero, pero sí es bien común, es muy común que haya algún miedo, algún bloqueo por ahí que está Que está deteniendo ahí la... de manera muy inconsciente, sí. Y para los que les interesa la biodescodificación o bioneuroemoción, pues también ya saben, y para los que no se los comparto, que desde la parte inconsciente, en esta parte del rama de la epigenética, que habla un poco más de, no solamente la bioneuroemoción, es mucho nada más emocional, pero la epigenética tiene mucho que ver también con la parte biológica que está conectada a los ancestros, como desde la parte ancestral viene viajando cierta información que cuando para las abuelas, las bisabuelas o antepasadas todavía más atrás, les fue sumamente amenazante ser mamás o perdieron la vida en el parto o vivieron con mucha frustración el embarazo, vivieron la maternidad con mucha frustración, después hay un resultado en la hija, en la nieta y en generaciones adelante. Sí, o como cuando eran niños, cómo vieron a su mamá que se la pasaba, ¿no? Sí, También yo más o menos es totalmente. lo que he visto. Hay un ejercicio que yo les pongo a hacer, Dani, que a las mamás cuando, incluso a hombres cuando también están complicándose, porque creo que también ahorita voy a hablar de la parte del hombre, porque no es casualidad, porque están con una persona que le cuesta trabajo embarazarse o embarazarla a un hombre y les pongo a hacer a ver, acuérdate que para ti qué veías en tu mamá, que era ser mamá. Y entonces, no, pues sufrimiento, cansancio, agobio, negación, rechazo, complicación, gasto, carencia, etcétera. Y después les digo ahora revisa, ¿tú crees que con esto se le antojaría a tus células? No la parte consciente. Entiendo que la parte consciente va a clínicas de fertilidad, se pone de cabeza y les creo que desde la parte consciente se quieren embarazar, pero la parte inconsciente tiene tanta información de tanto dolor, de todas las desventajas que le pudiera traer, que a veces difícilmente pues el inconsciente va a permitir que Que ese se lo... esperma, darle la bienvenida cuando hay tanta información en el óvulo de lo amenazante que es, ¿no? Ok. Y les decía que como a veces, no uno a veces, siempre hay una resonancia entre este hombre que no puede embarazar, entre ese esperma que no puede llegar a la mujer, porque también en el hombre hay que revisar la historia de casaron a mi papá a fuerza, se le acabó la vida, no tuvo, no pude estudiar, ya no pudieron viajar, fue un problema el dinero para mi papá, o todo lo que haya observado que era ser hombre, o también hasta de la mujer, ¿no? El sufrimiento que vive en su mamá, y pues todo eso también se queda guardado Sí. en el esperma, en la carga espermática. Claro, pues sí, bueno, dentro de las causas de infertilidad, el 35-40% son causas masculinas, ¿no? Mira. Entonces sí tiene mucho que ver también la parte emocional del hombre, ¿no? Y para el embarazo también, influye el estrés, la ansiedad, todo para también, aparte de los bloqueos emocionales que pueda tener, ya que vienen viajando desde la parte de vivir con ese estrés de tengo que quedar embarazada y también he visto yo que a mí me toca revisar otra parte que me platican, seguramente a lo mejor a ti también, pero me platican mucho en consulta cómo se pierde, o yo les hago ver cómo pierden esta conexión emocional donde tener relaciones, o sea, el amor es Ok, algo literal, un acto de amor y es como, hoy estoy ovulando y ok. entonces hoy nos tenemos que embarazar y entonces se vuelve algo sumamente mecánico donde ya se pierde pues la idea de lo que tiene Sí. que ser. Bueno, sí, el estrés, yo creo que el estrés tiene mucho que ver con la infertilidad. Bueno, cuando entramos cuando el cuerpo entra en estrés o percibe un peligro, empieza a activarse un sistema que todos tenemos que se llama sistema hipotálamo, hipófisis, adrenal. A través de este sistema producimos unas hormonas que hacen que estemos en huida o en defensa, ¿no? Se llama cortisol y se llama adrenalina. Bueno, eso nos mantiene, nos mantienen en huida o en defensa. Entonces, bueno, estas mismas hormonas
pueden hacer que se altere otro eje. Ese eje se llama hipotálamo, hipófisis, ovario. Y en el ovario es donde se generan unas células que se llaman óvulos, que son las semillas que tiene la mujer para que se pueda embarazar. Entonces, al momento de que se alteran todos estos ejes, puede haber algo que se llama anovulación. Y la anovulación es de las principales causas de no poderse embarazar. Entonces, bueno, todo tiene que ver. Si hay mucho estrés, a veces hay una ovulación. Y bueno, y a veces puede haber ovulación, pero la calidad de la célula no puede ser tan buena porque el estrés también genera inflamación. Inflamación celular. Inflamación celular. Sí, qué impresionante Entonces, la sabiduría del cuerpo. todo tiene que ver. Y bueno, yo creo que sí, hay mucha sabiduría porque obviamente si el cuerpo percibe un estrés, pues no ve es como en los partos, como mamíferos o como las mujeres como mamíferas, no van a tener un bebé donde perciban, o sea, los partos se aplazan o se detienen cuando sienten algún peligro. Ujú. Entonces, yo lo relaciono mucho también con la fertilidad. Cuando hay un estrés o un peligro alrededor, pues las células no van a lograr, porque hay peligro, ¿no? Porque o sea, No van a permitir que permitir, la exacto, especie siga de alguna manera, ¿no? exacto, Pues a fin de cuentas para eso estamos, ¿no? Para que para la especie, perpetuar. para perpetuar la especie, exactamente. Y pues mujeres que nos están escuchando y hombres también que nos escuchan, y sobre todo si están en edad fértil o andan buscando un bebé, creo que sí es bien importante revisar si dentro de ustedes, hablándose con la verdad, así con... Y entiendo que dicen, ay, ¿de verdad crees que no había miedo en esa abuela que salió embarazada a los 18, 19 años, 20, o etcétera, ¿no? Y pues a veces la historia nos distrae de lo que percibimos o de nuestras proyecciones, que de lo que realmente estaba, porque el inconsciente nunca le vamos a ganar. Estábamos hablando del doctor Gabor Maté, que para Gabor mí Mate. se me hace extraordinario, si pueden leer El mito de la normalidad. Me decías un libro que yo no lo había leído, Cuando el cuerpo dice no, cuando el cuerpo dice no, es y muy cuando buen dice el libro. cuerpo no, es no. Un libro maravilloso que se llama El cuerpo nunca miente, que es, creo que es de Miller, se pide Miller, creo, pero es El cuerpo nunca miente. Y es extraordinario. Yo cuando lo empecé a leer, en esta parte donde yo soy media aferrada a saber por qué detrás de los síntomas físicos, cuál es la causa emocional, mental, etcétera, y no te habla de síntomas, habla realmente de cómo funciona a nivel biológico el cuerpo y cómo se defiende y cómo todas las células cancerígenas de dónde vienen, que no solamente, odia mucho, vive con mucho enojo, etcétera. No va mucho más allá de eso. Pero son libros extraordinarios, pero algo me comentabas de ese libro, En este libro de Gabor Maté explica muy bien el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal y explica cómo tiene que ver el estrés con todo, y cómo desencadena todo un proceso inflamatorio en las células y cómo cuando tenemos estrés constante siempre tenemos inflamación celular. Y Y, fíjate, no, no, termina. perdón. Y afecta también, pues, no nomás nuestros sistemas reproductivos, también afecta el sistema inmunológico y una gran cantidad de órganos. Sí, los órganos y todos los sistemas. Sí, seguramente se ven comprometidos con todo. Fíjate, en esto que tú estás diciendo de cómo es la inflamación celular, que si yo me voy a un poquito a rascarle a esta parte de la emoción, todo ya lo hemos comentado en otros episodios. Hay un episodio que se llama ¿Por qué me duele lo que me duele? Y hablamos de todo lo que termina en itis, que tiene que ver con inflamación. Y la forma más fácil que yo tengo para explicarlo, o de la forma en la que yo lo comprendí, es como el órgano o cualquier parte del cuerpo se tiene que inflamar porque es como un cajón que se tiene que hacer grande para que quepa más energía. Y por lo general la inflamación, cualquier tipo de inflamación tiene que ver mucho desde la emoción con enojo, ¿Ok? con mucho miedo y con mucha tristeza. Cuando hay una inflamación hay tanto que entonces hay tanto enojo que no se puede digerir, que la experiencia, que entonces viene inflamación de colon o viene una, etcétera, ¿no? Sí, Toda la inflamación celular de ahí se deriva todo. sí, y bueno, es interesante cómo el cuerpo nos va dando la pauta. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el cuerpo grita lo que la boca no dice. Entonces, Sí.
el cuerpo nos va a ir dando la pauta, ¿no? En este tema de infertilidad, creo que, que sí es importante, pues, primero tener una buena evaluación, ¿no? Sí, desde la parte Desde clínica. la parte clínica y si no se encuentra nada, siempre hay que ir a buscar algún bloqueo emocional. Sí, hay que ir, como tú decías, hay que ir adentro. Algo me dijiste de la oscuridad, ¿no? Sí, Hay que ir bueno, los síntomas es lo visual, pero regularmente la respuesta está en la oscuridad. la respuesta en la oscuridad, cuando me dijiste antes de estar aquí con los micrófonos. Y la verdad, Dani, a mí se me hace maravilloso que ya haya ginecólogos como tú que estén ayudando a que sus pacientes no solamente vean el cuerpo físico como tal, de por qué las hormonas o por qué entonces qué pasa con mi ovulación, o entonces, no, sino es como también la parte emocional y no nada más eso, sino todo el embarazo como está lleno también de emociones la mujer. Ojalá que yo hubiera tenido tanta información como hoy ya tengo. Así les tocaba a mi Pablo y a Sebastián, así les tocaba, que apenas estaba yo despertando en todo esto. Pero pues hoy sé que el bebé no se nutre solamente de, pues, de los nutrientes de la mamá, no solamente se nutre ni siquiera la lactancia, se nutre absolutamente de todas las emociones de mamá. Sí, eso se llama epigenética, es el ambiente celular que hay alrededor de los bebés. Yo siempre trato de recomendarles a las pacientes que van a Plenacer, es donde Ujú. trabajamos, que siempre tiene que haber un equilibrio para lograr un buen ambiente celular para los bebés. Tiene que haber un equilibrio en la alimentación, en el ejercicio, o sea, tiene que haber ejercicio durante el embarazo, Movilidad. eh, y tiene que haber un equilibrio emocional. Mm. Ok, porque todo esto, bueno, cuando hay una buena alimentación, las células funcionan mejor. Cuando un bebé se está dividiendo, necesita una buena función celular. Y bueno, no es lo mismo un bebé que se expone a altos niveles de azúcar en el embarazo, porque al momento de que nace en las células de ese bebé ya hay información De que lo necesita. de que lo necesita o puede tener problemas a la postre, De cuando ya sea diabetes. adulto, puede generar diabetes, porque ya está en la información de sus genes. Si él se expone otra vez en su vida adulta, pues a grandes cantidades de azúcar, pues puede generar, o de carbohidratos, puede generar una enfermedad metabólica, ¿no? Y bueno, también en la parte del ejercicio nosotros se lo recomendamos, no con el objetivo de, pues, de generar músculo ni nada de eso, es con el objetivo de generar endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias que nos hacen sentir bien. Si nosotros, bueno, si las mamás se sienten bien, los bebés también se sienten bien. ¿Ok? Ujú. Y esas endorfinas hacen que, pues, que los bebés, bueno, y las células de esos bebés funcionen mejor, ¿no? Bueno, y la parte emocional también es bien importante durante el embarazo. Yo creo que yo siempre les digo, bueno, el embarazo es el momento más emocional que van a vivir. El embarazo, el parto y el posparto es muy Estamos emocional. tan llenas de hormonas. Ay, Dani. Y, y bueno, y bueno, yo siempre les digo, no es que andes flotando de zen, ¿no? Pero sí es importante que durante el embarazo tengas algunas herramientas para poder gestionar todo lo que vives. Claro. Cuando nosotros nos gusta algo o comemos algo que nos produce placer, se generan unos neurotransmisores que viajan por todo el torrente sanguíneo. Yo les digo, bueno, tú vas a sentir cuando tú comas algo que te gusta mucho, por ejemplo, algún panecillo dulce o lo que tú quieras, que bueno, que no es bueno comerlo tanto durante el embarazo, pero bueno, algo que les guste, Ujú. se van a generar estos neurotransmisores, por ejemplo, del placer, de felicidad, y todos esos viajan a través del torrente sanguíneo y Y pasan van a al su bebé. bebé. Entonces Claro. por eso empiezan a patear Ah, claro. o ves a alguien que tienes mucho gusto de ver, pues, generas oxitocina, y la oxitocina pues también hace que se generen todos estos neurotransmisores de felicidad, y también los bebés empiezan a moverse, ¿no? Son Como respuesta. como respuestas a estímulos emocionales que son buenos, ¿sí? Placenteros. Pero también está la otra parte donde si las mamás embarazadas están expuestas a ambientes muy estresantes, pues puede haber sustancias como la adrenalina y la noradrenalina que llegan
a Al través de bebé. la placenta al bebé y pueden producir muchas complicaciones, ¿no? Desde hipertensión, restricción del crecimiento y muchos otros Preeclampsia. diagnósticos, ¿no? Preeclampsia. Entonces, Sí, bueno. yo me acuerdo, Dani, cuando empecé también con todo esto de la bioneuroemoción, biodescodificación, cuando ya la estudié, y me acuerdo de haber aprendido como todas estas complicaciones del embarazo desde la parte emocional, como era un niño prematuro, que desde la parte clínica seguramente, bueno, empezó, no sé, a tener contracciones la mamá, Ujú. etcétera, ¿no? Pero desde la parte emocional, lo que pasa, porque el bebé, acuérdense que es como, pues como un dren, a fin de cuentas, que absorbe y va manifestando todas las emociones de la mamá. Y me acuerdo cuando comprendí como por ejemplo un prematuro que en realidad en cuanto está ya listo es como ya esto está peligroso, no lo estamos pasando bien aquí o no peligroso, Vámonos. pero es como ya estoy completito, vámonos para afuera. O al contrario, cuando no quieren nacer, Ujú. me acuerdo de una experiencia, no sé si le he platicado en otro episodio, le he platicado en tantos talleres y tantas conferencias que no sé si le he platicado, pero Pau nació muy cerca de cuando pasó todo lo de las Torres Gemelas en el 2001, cerca de eso, ¿no? Entonces yo estaba programada, había hecho todo el psicoprofiláctico, todo, yo, bueno, me veía también flotando en las aguas, yo haciendo todas mis respiraciones para que Paula tuviera un parto de Ujú. estos, ¿no? Y me acuerdo de ver las noticias, de ver cómo esas torres se caían y ver todo. Me acuerdo, sí, sí, pues no tenía esta conciencia y ya se lo he explicado a Pau, etcétera, ¿no? Ya. Luego me sale mi parte culpígena, así que se asoma, así, ¿no? Pero me acuerdo de haber sentido como, y de haberme tomado la panza, así, el vientre, la panza y decir, ¿a qué mundo estoy trayendo a Pau? O sea, aquí adentro la puedo proteger, pero allá afuera, ¿cómo, no? Y entonces estaba todo programado, venía bien, venía ya de cabeza, etcétera, y a las semanas voy con mi ginecólogo y me dice, el De doctor Popis. Fernando, viene pélvico, ¿no? Creo que se llama cuando vienen sentados, ¿no? Me dice, pues, ¿qué crees que la niña está sentadísima? Y yo, ¿cómo? Bueno, yo me sentía reprobada en la escuela. Y decía, ¿cómo? ¿Qué hago? Gateo, me pongo de cabeza, etcétera. Ya era el momento de que naciera, no salía. Y hoy, después entendí, después que estudié todas estas cosas y comprendí muchas cosas, que también el bebé siente esos miedos Claro. y que sentía el miedo a salir, que no era el miedo de Paula, era el miedo mío a yo exponerla a la vida afuera, en el exterior, que yo decía, es que aquí adentro la cuido, pero allá afuera, ¿cómo la ¿Cómo le cuido de hago? este mundo, no? Entonces, también, y hoy entiendo muchas cosas de cuando es prematuro, cuando vienen de cabeza, cuando vienen circular, O cuando se tarda mucho en nacer, sí, de cuando se que tarda mucho en nacer, que mejor me quedo acá en vez de salir. mejor me quedo acá en vez de salir, Ujú. o cuando hacen todo el esfuerzo por nacer y termina en cesárea, que sí hice el esfuerzo y al final de todo Ujú. me lo acaban resolviendo y me acaban haciendo, que qué bueno, porque luego hay veces que Sí, yo le decía, me acuerdo perfecto que le decía a mi ginecólogo, a ver, porque él también es muy como esta parte humanizada y su esposa y al doctor Fernando y a Carmelita les mando un gran abrazo al doctor Fernando Topete también. Y me acuerdo que me decían, es que si tú estuvieras, yo decía, ¿qué harían conmigo en un pueblo? A ver, o sea, yo no tienen bisturís, no tienen nada, ¿qué harían conmigo? Les decimos a las dos adiós, porque no hay ujú, forma de que salieran aquí, no hay forma de que se volteen. No hay. Entonces, híjole, pues sí creo que hoy veo que esas emociones, por supuesto que tienen, y seguramente Pau tenía que llegar en ese momento, de esa forma, etcétera, pero hoy sí me doy cuenta que influye muchísimo lo que la mamá siente para que eso se le transmita totalmente al bebé. claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, y todas estas historias lo vemos muy común en muchas embarazadas, que hay complicaciones, y bueno, ya que indagas un poco, encuentras también algo, se encuentra. Me acuerdo, Dani, que cuando empezamos a trabajar, como a hacer como más equipo en esto, me acuerdo que yo te decía que les podías decir a las embarazadas de que platícale a su bebé que se voltee, que Ujú. está a salvo, que ya ahora ya que había aprendido, ya, después no le tocó a Pau, pero le ha tocado a otros bebés. Y después me decía, Dani, ya se volteó, ¿no? O así, ¿no? Y Sí, hemos sí, sí. tenido bastantes buenos resultados, algunos los hemos compartido en redes, cuando me has dicho de que, Ani, ya está embarazada, Ujú. ya nació, ya, ¿no? O sea, de cuando... Sí, tenemos una historia bien padre de una embarazada que su primer embarazo tuvo que ser una fertilización in vitro Ujú. porque, bueno, ahí había factores de los dos, pero era más un factor espermático, ¿no? Ujú. Ya, Y bueno, en el segundo, ay, no tenía una trompa, aparte. ¿sabes? No tenía una trompa. Entonces, bueno,
va conmigo y me dice, oye, pues quiero intentar embarazarme de nuevo. Bueno, pues ¿qué puedes perder, no? Ujú. Vamos a intentarlo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, le dije, es pues, ver cómo estás clínicamente. Y si está todo bien, bueno, nomás tenía una trompa, pero si está todo bien, pues hay que intentarlo. Y y bueno, fue cuando le dije, oye, pero también tenemos que trabajar esta parte, si lo quieres intentar ahora natural, tienes que trabajar esta parte de por qué o como para qué terminaste en una fertilización in vitro en tu ¿Y para primer qué embarazo, perdiste una ¿no? parte de tu cuerpo? Y exacto. Y bueno, es uno de los casos que compartimos y la verdad, pues ya fue con ustedes y fue contigo y pues se embarazó. Se embarazó. Sí, yo luego nos echó carrilla de que qué bueno que es tan transparente nuestro trabajo, porque si no decían, Sí. ya, le digo, Dani, ya tenemos otra embarazada, ya embarazamos a otra, ¿no? No, está muy chistoso, que en realidad Sí, sé que solamente somos un instrumento para pasar esa información y para ayudarlos a que lleguen a la conciencia, pero bueno, ya tenemos varios casos así y sobre todo también de varios que ya han nacido y sí, sí, sí. qué bonito ver que se puede cuando se toma conciencia. Es tan fácil, pareciera que algo se desbloquee. Yo he tenido embarazadas que me dicen, es más, hasta yo he hecho carrilla que digo, qué bueno que dicen, es que Ani ya fui con Ani o quedé embarazada. O sea, digo, qué bueno que me dicen, me echa carrilla a mí, no a Gerardo, porque si no sería un mitote viral que haría, no, pero digo, qué impresionante como cuando alguien dice, híjole, de verdad, escribí la carta a la abuela, me empecé a bañar con miel, o sea, Mm, protocolos que tienen que ver mucho con la parte simbólica, ¿no? De llevarle dulzura al cuerpo, de tomar conciencia del dolor que habían de nuestro árbol genealógico, etcétera. Y qué impresionante lo fácil que puede ser cuando puede llegar justo a esa oscuridad y llevar un rayito de luz a esa oscuridad y todo cambia, como la biología del cuerpo cambia. El chiste es llegar a ese punto. sí, 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 y dicen que es lo más difícil, ¿no? Es poder, poder voltear a ver, poder tener esa mirada interior Ujú, y sí, bueno, después de esa parte difícil viene lo padre. sí, porque, y lo entiendo de verdad, justo le estaba diciendo a Dani antes de empezar que yo ya lo he comentado en algún momento que perdí un bebé antes que Paula, creo que tenía casi 14 semanas de embarazo y yo decía, ¿cómo pierdo un bebé cuando yo lo que más he querido es tener un bebé, ¿no? Y lo que más he querido desde chiquita, ¿cómo? ¿Por qué? Desde la parte consciente, y no quiero que de verdad se tienda como juicio hacia esas mujeres que no se han podido embarazar, ni porque entienden el dolor que se carga, como Claro, decir, y aparte de que no puedo embarazar, ahora resulta que yo tengo la culpa, porque y no se porque trata de culpa, se trata de ver con una mirada diferente, una percepción diferente al cuerpo. Y cuando yo comprendí de que tenía también mucho que ver, sí, a lo mejor un bebé que no se implanta y bueno, ya tú nos dirás cuando hay un aborto, pero yo decía, como yo lo que quería era acabar recibiendo un bebé y me acuerdo que el ginecólogo me decía, verás que tu siguiente embarazo va a estar un pediatra aquí recibiéndolo, vas a ver tranquila y todo y no, en un legrado, ¿no? Interna en un legrado y hoy también veo, Dani, que por la historia que tenía mi mamá, la historia de muchas cosas que yo viví en el vientre de mi mamá, sé también el gran terror que había a la maternidad, aunque mi parte consciente era lo que más quería. sí estaba escondido ese miedo ahí. Fíjate que eso que nos estás compartiendo, yo he visto en mi experiencia cuando estamos investigando o cuando estamos buscando un embarazo, eh, he visto como mucho miedo, a veces hasta miedo a embarazarse, pero eso es como inconsciente, porque obviamente a nosotros nos buscan pues, para embarazarse, ¿no? Ujú. Conscientemente van y te buscan, oye, es que me quiero embarazar y no he podido, ¿no? Y ya cuando empezamos a indagar, encontramos como pues, ese miedo escondido pues a lo mejor a ser mamás, a si va a poder maternar o no, o si va a haber alguna complicación o no O durante... el miedo que se tiene a que la pareja no se quede también, Ah, ¿no? sí, A también. maternar sola, aunque creo que ahorita ya hay muchísimos embarazos que se pueden decidir ¿no? Con todos los embarazos asistidos que hay O que ahorita. pueda cambiar la relación Muchísimo. si llega un bebé.
pueda cambiar la relación con la pareja. Y que a la hora que toman conciencia de eso, yo lo hago mucho, muy gráfico, o sea, yo me voy a la parte muy gráfica, siempre es como, yo no soy, la verdad es que ni mucho ni poco tecnológica, creo que vivo muy artesanalmente o tiendo mucho a eso, porque creo que en esa parte de seguir conectada a esos vínculos de mucho tiempo, creo que hay mucha sabiduría que tu cuerpo te dice, y cuando les digo, a ver, empieza a escribir los miedos que tienes de embarazada. No, yo lo que quiero es quedar embarazada. Bueno, escribe los miedos que... Y bueno, pues no. Veo que acaban llenando 2 hojas. 2 hojas o llorando o hablando de cosas que no me doy cuenta. Bueno, con esta energía que está plasmada en estas 2 páginas, difícilmente el inconsciente permitiría desde la parte de una sabiduría que no sea... Acuérdense que el inconsciente tiene acceso a la parte más oculta de nosotros. Entonces, desde cuando lo ves ahí el para qué, es muy difícil entender decir, pues yo lo que más quiero es quedar embarazada porque hay un tumor en el útero, porque me dejan una piedra en la entrada de la casa, ¿no? Si yo lo que quiero es recibir, pues en el inconsciente, no tú, quizá no tú como mujer que te quieres embarazar, pero tus antepasadas te han dejado una información en esta epigenética que Dani nos dice, en esta memoria celular, de decir, recibir visitas, recibir hijos es sumamente doloroso, o hay abusos, incestos a los hijos, hay muchas cosas, ¿no? Después, en algún momento supe que la placenta previa tiene que ver con defender que al bebé no haya un abuso para ellos. Órale, sí, porque está tapando él, literal, ¿sí? Órale. Algo les ibas a decir, Dani, cuando estaba diciendo de esto de cómo las antepasadas están haciendo una labor en nosotros inconscientemente. Ah, sí, bueno, está padre saber que, bueno, que todas las células que se llama reserva folicular, Uh-huh. ¿La reserva folicular es diferente a la reserva ovárica? Es lo mismo, perdón. La reserva ovárica... No me suena tan conocida. Las reservas ováricas son las células o las semillas o las oportunidades que tiene para embarazarse una mujer durante toda su vida. Uh-huh. Son limitadas, son células que están limitadas. Y son con las que ya nacemos, ¿no? Sí, que nacemos que con ellas. Y bueno, y esas células están durante la gestación, o sea, están en el útero, o sea, se generan en el útero, en el ovario. Y bueno, creo que todo lo que, cómo se siente la mamá embarazada, o sea, cómo se sintió mi mamá cuando estaba embarazada, sí, tuvo que ver bueno, no en mí, pero... En el embarazo de la abuela materna. De la abuela materna. Porque desde ahí vienen esas reservas ováricas, esos ovulitos. Pues, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí tiene mucha influencia, tiene que... Muchísimo. Entonces, en esta parte que decíamos que como la reserva ovárica empieza con la abuela materna, empezamos a existir en la abuela materna. A mí me hace impresionante de verdad de pensar que desde la abuela materna, o sea, cuando mi mamá estaba embarazada, yo ya era un óvulo. Exacto. Sí, ¿verdad? Yo ya era un óvulo ahí. Un óvulo ahí. Y bueno, y toda esa información que vivió tu abuela materna, que vivió tu mamá, viene en tus óvulos. Imagínense nomás, si la abuela no se la pasó bomba en el embarazo de tu mamá, pues tú tienes esa información para hoy también, que tus células permitan el embarazo o no. Uh-huh. Oye, Dani, ¿hay alguna forma que no sea nada más la parte hormonal o la parte asistida en donde la motilidad espermática y esa reserva ovárica, o sea, el esperma y el óvulo, puedan tener alguna mejoría? Que no sea nada más la parte hormonal. Ok, sí. Bueno, lo que yo siempre recomiendo es... aparte de tomar suplementos, respetar 4 cosas que creo que mejoran la función de estas 2 células, que es el óvulo y el esperma. Estas 4 cosas son una buena alimentación, gestión emocional, ejercicio y descanso. Uh-huh. Cuando tenemos estos 4 pilares equilibrados, la función celular es mejor. Y bueno, mejora las tasas de embarazo y mejora la motilidad espermática. ¿Y por qué crees, ya la última pregunta antes de irnos, por qué crees, Dani, que estos embarazos asistidos, que son todos los in vitro, están tomando tanto auge ahorita? Bueno, o por obvias razones de que se está complicando la fecundación que conocemos normal y en la que te la pasas más chido, la verdad. Sí, ok. Creo que pues todo tiene que ver desde la sociedad inflamatoria en la que vivimos,
desde el momento Sí. en que se decide, en el momento en que se decide buscar un embarazo, realmente la mujer ha postergado el momento en que quiere embarazarse, regularmente hay otras prioridades. eh, y eso predispone a que esa reserva ovárica que contábamos hace ratito pueda no estar tan disponible en ese Ujú. momento y puede ser que necesite ayuda, ¿no? Ujú. Y también lo que dije ahorita de la sociedad inflamatoria, pues tiene que ver con la alimentación, que decíamos ahorita, tiene que ver con el estrés que vivimos, tiene que ver con los estímulos que nos llegan pues, de todas partes, tiene que ver con la reacción que generan Todo que está tan todos contaminado, los, todo- lleno de hormonas. todos pues, los dispositivos. Ah, Y pues eso puede hacer que pues no funcionemos igual. Y bueno, y esta herramienta de la fertilización in vitro, pues ya es una ayuda ya que te da un 60%, no te da el 100%, pero te da un 60% de fecundidad, de tasas de fecundidad, ¿no? Que es, pues, tienes ya un sesenta realmente por ciento de de probabilidades de probabilidad. embarazarte. Sí. Y bueno, y como decíamos en un principio, esta sociedad en la que vivimos, o en este momento donde todo lo queremos obtener, En la pues en la inmediatez. inmediatez, pues también puede ser un factor. Obviamente, pues hay personas que lo necesitan y estas personas pues se benefician de la fertilización in vitro, ¿no? Hay veces que se necesitan, ¿no? Sí, sí, nada más que no lo escuchamos en las abuelas y Ujú. así. Yo digo, mi abuela con creo que 9 embarazos o 10 embarazos tuvo. Sí, lo que pasa es que se empezaban a embarazar a A edades los muy tempranas, ¿no? 17. A los 15 ya Sí, estaban viendo que estaban. sí, Sí, creo que la edad es un factor también factor. importante. Sí, pues sí, están cambiando los tiempos, está cambiando, a lo mejor no tanto el cuerpo de la mujer, pero lo Ujú. que se está decidiendo sobre el cuerpo. Sí, Dani, pues muchísimas gracias. Yo les quiero nada más dejar que ojalá que cambie la percepción a quien nos escuche, médicos que nos escuchen, mujeres, hombres que nos escuchen, que cambie la percepción en donde no solamente vean al cuerpo como algo solamente físico, sino que vayan a ese rayito de oscuridad. sí. Y pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias pues, por dejarnos compartir esto que hacemos. Y pues para mí es un placer estar aquí. Dani, muchísimas gracias. Ojalá que haya más médicos como tú, que en cualquier especialidad y en cualquier rama, que antes de solamente ver la parte de la cirugía, de ir a, vámonos a quirófano y vámonos al antibiótico y vámonos al bisturí, en cualquier rama vayan viendo un poco. Entiendo que hay casos que son urgentes, pero hay casos en los que viendo la emoción, lo tengo comprobado, como hay una mejoría grandísima cuando se escucha el cuerpo, cuando se toma información de los ancestros, cuando se le da cabida a ver a la epigenética. Busquen información sobre epigenética. Creo que vamos a hacer un episodio solamente de epigenética porque creo que quedaría muy interesante y cómo pues el inconsciente siempre nos está dando respuestas. Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos el siguiente jueves. Les dejamos todas las redes sociales de Dani para que lo encuentren. No está aquí en Guadalajara, sino yo creo que te tendría fila de gente aquí. Sí, Aparte, estamos en Colima. en ¿Verdad? Colima y varios pacientes que tenemos en común, la verdad es que lo primero que me dicen siempre es lo humano que eres con ellas, lo cálido que eres y creo que eso es lo que nos hace falta tener médicos así, que no nos vean como ok, está mal del corazón, vamos con el cardiólogo, es un corazón caminando nada más, o Ajá, nada más sí, sí, vamos sí. a un riñón al que hay que atender, sino hay todo un compendio de cosas que ver ahí. Sí, y bueno, yo les quiero dejar que bueno, que siempre traten si están buscando un bebé, pues sí, a veces hay que ir con especialistas y siempre esos cuatro pilares son bien importantes, la emoción, la nutrición, el ejercicio y el descanso. Un descanso, Creo sí. que son los básicos. Los básicos y que se echen un clavado también hacia adentro porque eso inconsciente a veces dice una cosa muy diferente. A veces pienso que son como antagónicos el Sí, sí, consciente y el sí, sí. inconsciente. Parecen que uno va para acá y otro Ujú. para acá, pero el inconsciente pues tiene acceso a mucha información que el consciente no se da cuenta y que el autoconocimiento te ayuda a resolver muchas cosas de tu cuerpo. Qué bueno que tenemos a todos estos especialistas, pero también échate un clavado dentro de ti.
Esta es la magia de la percepción. Muchísimas gracias. Les dejamos todos los datos de Dani. Doc, que sigas regresando, que vayamos otra vez al Camino de Santiago. Sí, esperemos ir. Que así sea y que nos toque con menos calor cuando lo hicimos. Dani y yo en el 2022. Calor, 2022 nos tocó fue el mes más caluroso de España. Sí, en 39 años. Llegó una onda de calor en 39 años a España, que le hicimos entre 45 y 47 grados caminando de a 20 kilómetros diario. No estuvo tan fácil, pero justo lo que decíamos, el cuerpo es una máquina extraordinaria y a ninguno nos dio ningún golpe de calor ni nada. Yo me la pasaba repartiendo polvitos así de hidratación a todos para que no se me fueran a desmayar, y pues ojalá que la vida nos vuelva a reunir en el Camino de Santiago próximamente. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Gracias.